¿Todos? ¿Todos bien? Bueno, pues yo quiero compartir esta mañana algo que he titulado No te afanes. Y quiero tomar algunos pasajes de la vida del apóstol Pablo, enseñanzas y experiencias que él cuenta en sus cartas. Quiero comenzar con Filipenses 4:6, en donde dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes durante su vida han tenido algún tiempo de aflicción? Levante su mano, por favor. Como el 90%. Ok. ¿Cuántos de ustedes están pasando en el negocio o en la familia o en su vida personal o en algún aspecto de la vida, alguna situación difícil? ¿Alguien aquí presente? Un porcentaje. ¿Alguien aquí piensa que en el futuro podrá tener alguna dificultad? ¿Alguien pensará? ¿Alguien? Bueno, unos cuantos. ¿Alguien, su equipo favorito no ganó el día de ayer? ¿Alguien? 3 tristes tigres. Bueno, Pablo, el apóstol, no solamente nos enseña acerca de la revelación de Cristo, de la herencia que nosotros tenemos en Él, de la función que realizamos nosotros como iglesia, sino también nos habla de condiciones humanas, de cosas que pasamos en nuestra vida cotidiana. Y esto es un aspecto muy humano, esto es algo importante, porque sí, ciertamente necesitamos nosotros conocer la riqueza de la vida de Cristo, pero también necesitamos conocer cómo podemos nosotros, en medio de las situaciones adversas, utilizar de esa vida que poseemos para poder pasar por las situaciones que son parte de nuestra vida. Y es de lo que el día de hoy quiero hablar. Entonces, en este caso, Pablo nos enseña acerca de algo que tiene que ver con algo que todos vivimos, y es el afán o la preocupación, las situaciones de aflicción del alma. Y una de las cosas que necesitamos entender es que la aflicción es una parte de la vida. O sea, no es algo que tú puedes evitar. El mismo apóstol Pablo, todos los hombres de Dios pasaron por situaciones en diferentes periodos en donde tuvieron que sufrir situaciones difíciles. Ahora, no es que nuestra vida consista en un continuo vivir estas situaciones, pero es parte de la vida. Algo que debemos recordar es que el mismo Jesús habló a los discípulos y a sus discípulos contemporáneos les dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces esos contemporáneos de Jesús iban a pasar por tiempos de persecución, como sucedió en la historia. Jesús posiblemente se refería a eso, pero en un aspecto general podemos ver que la aflicción o las pruebas no es algo de lo que estemos exentos los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos una vida victoriosa, pero eso no nos evita el que podamos pasar por este tipo de cosas, como Pablo mismo nos lo enseña. Pero lo que Pablo dice acerca de la aflicción, primero, no está negando que exista, no está negando que pueda llegar a nuestras vidas. Si vemos el pasaje, por favor, el primero que vimos,
lo que está diciendo él es: por nada estén afanados. La preocupación persistente por una circunstancia se llama afán. El temor a no salir de una situación se llama afán. Y lo que él dice es: nada significa nada, debe ser algo que está permanentemente en tu corazón, en tu mente, produciendo un estado de angustia en donde tú estás pensando y estás únicamente involucrado, envuelto en la condición o en la situación que te está afligiendo. Entonces, sé que todos hemos estado en ocasiones en preocupaciones y sé que por algunas circunstancias pasaremos por situaciones de aflicción, de angustia, que nos pudieran producir afán. O sea, Pablo no está diciendo que los hijos de Dios no vamos a pasar por situaciones difíciles. Lo que él dice es que esa situación difícil no debe convertirse en un afán. Otra vez, el afán es cuando esa preocupación ocupa todos tus pensamientos y no solamente ocupa tus pensamientos con preocupación, sino que tu corazón se llena de temor. Es un continuo pensar en la condición con una actitud de temor acerca de la situación. Y lo que Pablo enseña, número 2, es que antes de afanarte, tú tienes que accionar, tú tienes que hacer algo antes de que permitas el afán. O sea, si sabes acerca del problema, lo primero que tú debes de hacer, antes de permitir que la mente comience a volar y que te lleve a un panorama en donde ves una crisis mundial, que a veces así sucede, y donde todo se va a acabar y donde tu vida se va a destruir, debes hacer algo que es lo que casi nunca hacemos, o más bien es lo que hacemos al final. Lo que Pablo está enseñando es el orden en el que debemos nosotros de hacer las cosas. Dice: por nada estés afanado. El siguiente punto, el número 3, antes de afanarte, antes de que se convierta algo en aflicción, tú debes accionar en el orden correcto. Porque normalmente lo que hacen las personas es buscar la solución en cualquier medio. Es lo primero que uno hace: buscar la salida por los propios medios de uno. O sea, buscamos la salida a través de nuestra propia sabiduría, a través de nuestras propias habilidades, y comenzamos a buscar una lista de posibles soluciones. Y la lista de amigos, en la lista de familiares, en la lista de los vecinos, y hasta la lista de los que no nos caen muy bien. Y decimos: ¿quién nos puede ayudar? Entonces, si no encontramos entre todos ellos alguien que nos puede ayudar a solucionar el problema, entonces nos recordamos de nuestra infancia y decimos: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y viene a nuestra mente un recuerdo así como muy ligero de que cada semana por 20 años nos hemos reunido en una iglesia y hemos escuchado que hay un Dios por allá, hay un Dios, y que en el pasado a algunas personas le ha respondido sus oraciones. Como que me acuerdo que posiblemente exista en él alguna solución. Pero lo que Pablo dice es en todo. Quiere decir,
no importa lo que sea, aplica el mismo principio en todo. Entonces, él dice, no se afanen, y dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Antes de ir a otro sitio, tenemos que ir a Dios. Es el orden de lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a Dios antes que nada. Como la hermanita de la iglesia de la esquina que quería un auto y oraba a voz audible cuando llegaba el esposo. Solamente cuando llegaba el esposo, no a solas. Llegaba el esposo y decía, gracias Padre, porque me has dado un esposo bueno que me va a regalar lo que tanto he esperado. Es tan amoroso mi esposo, me mima tanto, es tan guapo, es tan dadivoso, y te agradezco por darme un esposo así, que me va a regalar un auto mejor que el que le regaló el vecino a su esposa, porque mi esposo es mejor que ese. Y creemos que manipulando podemos nosotros obtener las cosas. Pero la oración de la que Pablo habla no es una oración de manipulación ni a las personas ni a Dios. Dice que nuestra oración debe ser con acción de gracias. Debemos orar con acción de gracias. Yo quiero que digas con acción de gracias. Fíjate, dice que debemos presentar nuestras oraciones y súplicas, pero dice con acciones de gracia. Porque hay oraciones que lo que producen son incredulidad, que lo que producen son aflicción de espíritu. O sea, hay oraciones que lejos de quitar el afán de nuestras vidas, lo que producen es mayor aflicción. ¿Por qué? Por la manera como nosotros oramos. Son oraciones que lo que hacen es tratar de manipular a Dios con autoconmiseración, como queriendo psicológicamente manipularlo a Él. Dios, mira que me voy a morir. O sea, ¿tú crees que vamos a manipular a Dios? Si no me respondes, seré una llaga podrida, apestosa. No, o sea, a Dios no lo puedes manipular. La Llorona no era un espíritu. No. Era una hermana que oraba por las noches con aullidos indecibles. Y ese tipo de oraciones no producen. No es la manera como nosotros debemos orar, porque esas son oraciones de incredulidad. Nuestra oración, dice Pablo, debe estar sazonada con acciones de gracias, porque entonces se convierte en una oración de fe. Yo, por ejemplo, ayer oraba y dije, gracias Padre, porque sé que el AME le va a ganar a los Tigres. Y no más 3 tiros le dio. Pero miren, Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es algo, imagínate la aflicción más grande que pueda tener una persona. A eso aplica. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando nosotros oramos correctamente a Dios en medio de nuestras situaciones de aflicción, eso produce paz. Pero no es una paz que es proveniente de algo externo, es la paz que solamente Dios puede producir. Produce la paz de Dios. La respuesta no es
que, fíjate, que se te va a resolver el problema. Pablo no está diciendo que el problema se te va a resolver inmediatamente. Dice que cuando tú oras con acciones de gracias, dice, la paz de Dios va a venir, va a guardar tu corazón y tu mente. No dice que inmediatamente se te va a resolver la situación, sino que la paz de Dios. Entonces, la respuesta de Dios a esta oración, en donde está llena de acciones de gracias, no es que de inmediato se te resolverá la situación, pero lo que Dios sí hará es que su paz va a llenar tu corazón y tu mente. Es muy importante que lo entiendas. La paz de Dios se produce por una oración de fe en medio de una situación de aflicción. Entonces, la aflicción, en lugar de convertirse en afán, que es todo lo contrario a tener paz, tú tienes la aflicción en medio y tienes dos resultados. Por un lado, afán, que es una preocupación desmedida y con temores de lo que va a suceder, y por el otro lado es la paz de Dios, que llena el corazón y la mente. En ninguno de los dos casos el problema se ha resuelto, pero tú confrontas la vida de una manera muy diferente. Una está llena de afán, en donde el problema no se resuelve, pero tu vida tiene una consecuencia, y tu vida está cargada con la condición que esta situación está produciendo, mientras que en el otro lado, aunque el problema no se ha quitado, tú estás pasando por la situación, pero tú tienes paz en tu mente y tienes paz en tu corazón, ¿sí? Entonces, eso es lo que produce la oración de fe, la oración que está llena de acciones de gracias. No proviene esta paz, no proviene de las circunstancias. Pablo no está diciendo, vendrá una circunstancia que te va a dar paz. No. Los problemas que nosotros tenemos pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeños. Si tú tienes paz de Dios, aunque el problema sea muy grande, tú seguirás teniendo paz. Pero si tú no tienes paz de Dios, aunque el problema sea pequeño y tú vives en la condición del afán, tu vida va a ser afligida aunque el problema sea muy pequeño. Entonces, si tienes la paz de Dios, tú vas a encontrarte bien, vas a estar bien. Si no la tienes, aunque sea pequeño el problema, ese problema lo vas a ver muy grande. El afán hace que tu problema se haga cada vez más grande. La paz de Dios en tu mente y en tu corazón hace que, aunque el problema esté allí, tú lo veas como algo muy pequeño. Tú no te mueves por el problema. El problema no es lo que está en el centro de tu vida. Tú sigues tu vida, tú sigues accionando, tú sigues haciendo lo que debes de hacer. Mientras que en este lado, con el afán, ese problema te absorbe y no te deja hacer absolutamente nada. Por un lado vives en el afán, en el otro lado vives en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no proviene de tus habilidades, no la produces tú, no es el resultado de algo que tú puedas hacer por algún ejercicio natural, no es producto de algo que tú aprendes a hacer en la escuela. Es el ejercicio de una vida en el Espíritu. Es el ejercicio de la confianza absoluta en que tu vida está en las manos de Dios. Entonces, no proviene de tus habilidades.
es descansar en la fidelidad de Dios y no en las habilidades y en la fortaleza que tú puedas tener. No proviene tampoco de tus amistades, aunque es importante tener amigos en tiempos de tempestad. De ellos no proviene esta paz. Tú puedes estar rodeado de muchos amigos y en medio del problema estar afanado. No proviene esa paz de la que estamos hablando, de la que Pablo está hablando, no proviene de una persona, no proviene de las amistades. Pero fíjate, esta paz no es una paz lógica, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que si un psicólogo analiza la condición en la que tú estás pasando tu situación, el psicólogo se va a volver loco. No le va a dar, porque su psicología y todo lo que ha aprendido no le van a poder describir cómo una persona que está pasando por esa situación puede con todo y eso tener paz en su mente y en su corazón y sobrepasa todo entendimiento, porque no es algo que proviene de los hombres. Por lo tanto, la mente natural no la puede comprender. No es lógica. ¿Cómo alguien puede estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes tener una vida en medio de algo así? Eso solamente se obtiene por algo que Dios produce. Y no solamente eso. Esa paz de Dios, siguiente punto, va a mantener un equilibrio. El número 5, va a mantener un equilibrio en tu alma. No estoy, si es para mí. Va a mantener un equilibrio en tu alma. Guarda tu corazón, las emociones y tu mente, la psique, el alma. Ambos son partes del alma. Guarda tu alma, porque el problema es que nosotros, nuestra alma nos traiciona. Nuestra alma reacciona ante todas las circunstancias de la vida y nuestra alma, acostumbrada a gobernar, trata de producir las reacciones a las que está acostumbrada a gobernarnos. Con tristeza, con depresión, con pensamientos negativos, con temor, con todo lo que la mente natural, el alma, y con todo lo que el corazón, las emociones, pueden producir en medio de una aflicción. Y solamente pueden reaccionar como están acostumbradas a hacer el alma, y es con reacciones. Y muchas de esas reacciones lo que producen es un estado de angustia, pensamientos negativos, mi mente y mi corazón, mis emociones se confunden y entonces soy un caos. Pero la paz de Dios guarda mi alma, pone un freno a mi alma, produce que mi alma no sea gobernada por la condición, porque hay una paz que sobrepasa el entendimiento de lo que la psicología y lo que el hombre puede hacer, porque va más allá que eso. Es algo en el espíritu que gobierna mi vida. Y a mi corazón y a mi mente le dicen: tranquilos, aquí hay paz. Guarda no solamente tus emociones, tu alma, sino que guarda tu cuerpo. Porque lo que sufre nuestro cuerpo cuando tenemos una aflicción son dos cosas principalmente:
el corazón, los ataques, y la gente se vuelve loca, la mente. Y nos vamos haciendo mayores en edad y nuestro corazón comienza a ser más débil para soportar las cargas y las circunstancias de la vida. Pero hay algo que es más allá de lo natural. No solamente sobrepasa todo entendimiento, sino sobrepasa todo lo que tiene que ver con el gobierno de lo natural. Y esa paz de Dios guarda mi corazón. Tengo salud, palpita al ritmo que debe palpitar. Y mi mente no se enloquece, no pierdo la razón, no me dan ataques de pánico. Conservo una psique sana, porque la paz de Dios no solamente produce en mi alma un efecto, sino que también produce en mi cuerpo un efecto, y tengo salud en medio de esa circunstancia. La paz de Dios te ubica en Cristo. Te concentra en Cristo. Esa paz hace que la realidad de Cristo tú la puedas experimentar, porque tú sabes que esta circunstancia no la podrías soportar, no la podrías pasar de la misma manera si no tuvieras la vida que ahora está dentro de ti. La paz de Dios te produce el efecto de estar centrado en Cristo y de entender que esto no es solamente sino la obra de Él en nosotros. Y entonces el resultado es que yo tengo paz en medio del problema. El problema sigue allí, no se ha quitado, no sé cuánto tiempo va todavía a permanecer, pero mi vida no depende del problema que tengo, mi vida depende de Dios, y mientras tengo la paz de Dios en mi vida, yo tengo la seguridad y tengo paz en medio de mi problema. Pablo no enseña: ven a Cristo y todos tus problemas se te van a quitar. No, Señor. No está enseñando un evangelio de ven, aquí te doy un amuleto y se va a acabar tu situación. No, Señor. Lo que Él está diciendo es que los que estamos en Cristo podemos pasar por las mismas circunstancias que pasa cualquier otra persona, pero con una gran diferencia: que Cristo, la paz que Dios produce en nosotros, el efecto de la vida en el Espíritu en nosotros, nos producen una realidad diferente. Sobrepasa todo entendimiento. No se entiende, se vive, se disfruta. Salud. ¿Han oído de la fe fingida? Hoy escuché un estornudo bien fingido. Así salió. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quién está hablando aquí? ¿Cómo se llama este escritor? El hombre con mayor revelación, profundidad, iluminación, claridad de las verdades. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. Y lo está diciendo alguien con experiencias de padecimientos, como creo que ninguno de nosotros ha pasado lo que pasó Pablo.
Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Pablo lo que conoce a través de las situaciones adversas de su vida, y por cierto Pablo podía hablar de aflicciones, de una que otra aflicción, pero Pablo lo que enseña es que en medio de sus situaciones se le reveló el Padre de misericordias. Yo no sé cómo fue tu padre, porque muchas veces cuando hablamos del Padre, subconscientemente nos viene a la mente la imagen paterna. Y yo no sé cómo fue. Hay unos que fueron malhumorados, fríos, iracundos, ausentes, rígidos, perversos. Pero Pablo describe al Padre de misericordias. Ese es uno de sus rasgos de carácter. Necesitamos, en medio de la situación que pasamos, la cosa que pueda estar pasando en tu vida, tú necesitas comprender que Dios, el Padre, tiene diferentes facetas, cómo se relaciona contigo. Muchas veces necesitas entender en medio de esta circunstancia que Él es el Padre de misericordias. Él se presenta de muchas maneras a nosotros, pero en la aflicción necesitamos verlo como el Padre de misericordias. Y se revela el Dios de toda consolación. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu circunstancia, pero yo sí sé de un Dios que es Dios de toda consolación. La que tú necesitas está en Dios. La que tú requieres la tiene Él, porque Él es el Padre de misericordias y el Padre de toda consolación. Pablo aprendió que las aflicciones eran parte de la vida. No fue ajeno a la vida de aflicciones, aunque nunca fueron el producto de su irresponsabilidad. O sea, hay situaciones en la vida que nosotros estamos sufriendo por irresponsabilidad, por el efecto de las cosas que nosotros hacemos, por causa de las malas acciones que cometemos. Pero en el caso de Pablo, todas sus aflicciones, por lo menos las que narra, que son las aflicciones que pasó en Cristo, todas ellas eran el resultado de obedecer un llamado en su vida. No fueron el resultado de su irresponsabilidad. Y este hombre está pasando por una serie de circunstancias que no las produjo él. Él no provocó que estas cosas sucedieran. Él no tenía el control. No fue algo que él provocó, ni tampoco después de que se produjo. No es algo que él tenía el control para que aquello cambiara. No estaba en él. Las aflicciones de la vida no necesariamente son el resultado de algo que tú hiciste.
padres angustiados porque un hijo tiene una situación, tu hijo se revela. Muchas veces no es como muchos lo dicen, es que no criaste bien a tu hijo. No, muchas veces es porque los hijos toman decisiones, es algo ajeno a ti. Y necesitamos entender que si eres ajeno a la circunstancia, con mayor razón, el Padre de toda consolación va a producir paz en tu corazón. Y si tú fuiste el causante, entonces corrige y aún en medio de eso, cuando corriges, vas a conocer a ese Dios, a ese Padre de toda consolación. Y también Pablo, a través de la aflicción, conoce lo grandioso, lo infinito de su obra. ¿Cuáles son las tribulaciones de las que Dios no puede consolar? ¿Cuáles Él no puede consolar? ¿Cuáles? Toda consolación. Fíjate, Dios, Pablo enseña que Dios no dice Dios te va a librar de todas. No dice Dios te va a librar de todas las tribulaciones. Pero sí dice que nos va a consolar en medio de todas ellas. Él nos libra de ellas, perdón, no nos libra de ellas de forma inmediata, pero nos hace salir con la frente en alto de ellas. Y Pablo enseña en su carta a los Corintios, en todo nos recomendamos. Él va a presentar su carta de recomendación de su ministerio. Va a presentar su currículum vitae, que lo habilita, que le faculta, que lo presenta como un ministro. Esta es su carta de presentación a las iglesias, para que lo puedan invitar a los grandes eventos y a las grandes televisoras, y que le puedan hacer entrevistas en radio. Y ¿quién es este Pablo? Recomiéndate, Pablo. Danos la recomendación de tu ministerio. ¿En cuántos eventos has estado? ¿A cuántos enfermos has sanado? ¿Cuántos muertos has resucitado? Y él comienza a hablar de la recomendación de su ministerio. Nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia. Imagínate hoy un ministerio de estos famosos presentando una carta así, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra. Se dicen cosillas por ahí de mí en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos, pues no somos tan famosos,
Somos como desconocidos, pero bien conocidos. En salud, pues, si ven mi cuerpo, pues como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no me han condenado a muerte, como entristecido, pero la paz de Dios guarda mi corazón con gozo, como pobre, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque lo poseo todo. ¿Cómo hacen falta ministros que se presenten así? No por lo mucho que tienen, ni por los edificios que poseen, ni por el número de seguidores que tienen, sino por la calidad de vida que poseen en Cristo. La realidad no es la física la que determina la condición de nuestro espíritu. O sea, lo que pueda estar pasando en tu vida, eso no determina la condición de tu espíritu. Como tú te ves, como tú te percibes, las capacidades que tú tienes, y si tú tienes algo para lograrlo, la manera como tú te ves a ti mismo es muy importante. Los israelitas eran mucho más numerosos que los egipcios, eran más fuertes, eran más altos. Escucha, la nación de Israel viviendo en Egipto eran más en número, eran más grandotes, y aunque comían menos que los egipcios, eran más fuertes, pero eran esclavos. Tenían al Dios verdadero. O sea, no solamente eran más poderosos físicamente, sino que tenían al Dios verdadero. El problema es que ellos no tenían identidad, no sabían lo que tenían. Y cuando tú no sabes lo que tienes, aunque lo tengas, aunque tengas capacidades naturales, tú sigues actuando como si no las tuvieras. Y el problema que tenían los israelitas, la aflicción que sufrían en la nación de Egipto, no la podían romper, porque la aflicción la veían muy grande y se veían imposibilitados. No tenían paz, no tenían vida. Les producía, todo lo que hacían les producía muy poco. Cualquiera los hubiera esclavizado, cualquiera, porque eran esclavos en la mente. Sin armas los hubieran esclavizado, porque su actitud era una actitud de derrota. El problema los había derrotado, la aflicción los había oprimido, les había quitado su identidad. Eso produce que el rendimiento que la persona pueda tener se reduzca. Tus capacidades quedan sin poder ser manifestadas. Por otro lado, cuando tu actitud ante la vida no está determinado por lo que sucede con el problema, sino por la identidad que tú posees como hijo de Dios, entonces lo que sucede no te controla. David era más pequeño, era más débil,
y tenía menos experiencia en guerra que los soldados, que todos los soldados de Saúl. Los soldados de Saúl tenían entrenamiento militar, tenían armas, sabían usar las armas. David era más pequeño, físicamente se veía menor, ¿no? O era menor. El problema es que David tenía una identidad muy diferente. Se veía muy diferente a sí mismo a cómo se concebía la nación de Israel. Porque David tenía una confianza enorme, no en sí mismo. Vivía en el antiguo pacto, donde Dios no se percibía era muy difícil porque el espíritu de los hombres estaba muerto. Pero David, a pesar de eso, tenía una característica en su vida que era fe. Él había creído las historias del pasado. Y cuando un profeta le dijo que él sería el rey de la nación de Israel, él lo creyó. No lo creyó su papá, no lo creyeron sus hermanos, pero él lo creyó. Y como él lo creyó, eso produjo en él una identidad de destino y de futuro y de saber que estaba ligado a Dios. Entonces, aunque tenía menos experiencia que los otros soldados, él era el único israelita que creía que sí se podía. Por lo tanto, era el único entre todos que tenía la posibilidad y la capacidad de vencer a ese gigante. La actitud de David era de verse a sí mismo como un vencedor. Y la realidad es que su concepción estaba basada en la verdad. Y los demás, la concepción de sí mismos estaba basada en una mentira. Así como regresamos al ejemplo anterior, la nación de Israel, siendo más fuertes y siendo más en números, se veían a sí mismos y decían: no, nosotros somos esclavos y le servimos a nuestros señores los egipcios. El problema no estaba en lo físico, el problema estaba en cómo se concebían a sí mismos. Una identidad incorrecta. Contrario a lo que las personas quieren creer, la influencia exterior no determina tu felicidad ni tampoco determina tu éxito. Es cómo tú reaccionas ante las cosas que suceden en la vida. Número 10. La aflicción o te destruye o te engrandece. Cuando un niño comienza a caminar, un niño que apenas comienza en esta vida, ¿tú has conocido algún niño que la primera vez que intenta caminar ya comenzó a caminar y a correr y nunca se cayó? ¿Alguien tuvo un hijo así? Por favor, dígame. No. Ok, todos los niños cuando intentan caminar se caen. ¿Alguien ha contado alguna vez cuántas veces un niño se ha caído? ¿Sí? Muchas. A nadie, yo creo, se le ha ocurrido contar cuántas veces un niño se cae, pero lo que sí sabemos es cada vez que se cae se levanta y sigue caminando y trata otra vez. O ven un niño que se cayó y le entró un espíritu de fracaso y dice: no, ya no voy a intentarlo porque me caí. ¿Alguien ha conocido un niño así? No, porque ese niño no tiene todavía una mentalidad en donde le han metido basura y donde le han metido una falsa identidad y donde le han dicho que las cosas no se pueden hacer. Ese niño tiene una mente todavía
en la que puede creer que las cosas se pueden realizar. Y ese niño se va a levantar y se va a caer. Y se va a levantar y se va a caer. Y se va a levantar y se va a caer. Y cada vez que se caiga se va a levantar hasta que logre correr sin caerse. ¿Por qué? Porque no tiene una falsa identidad. La aflicción te destruye o la aflicción te engrandece. Y el problema es que cuando nosotros crecemos, intentamos caminar una vez en algo nuevo y nos caímos y llevamos 10 años llorando por la caída que sucedió hace 10 años y no nos hemos podido levantar. What happened? El apóstol Pablo demostró una buena actitud ante la adversidad. Estaba prisionero en Roma. La verdad es que no era un problemita. Pablo no pasó por problemitas. Sus problemitas no eran a veces tan insignificantes. El lugar de su confinamiento, donde él estaba encerrado, era un lugar frío, era un lugar oscuro. Y estando en la cárcel, no por lo que él hizo, sino por causa de obedecer un llamado divino, escribe una carta a la iglesia de los filipenses y les dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Wow. Qué hombre, qué poder de vida. Y ese poder de vida radica en nosotros. Para que en medio de cualquier situación y en medio de cualquier circunstancia que puedas estar pasando, podamos entender que no dependemos de las circunstancias, sino dependemos de un espíritu que nos ha sido dado y donde podemos decir: me regocijo en el Señor en medio de mi condición y de mi situación. Pablo no estaba loco. No estaba perdiendo la razón. Lo que Pablo estaba diciendo era su experiencia de vida. Su secreto, Filipenses 4, dice: no lo digo porque tenga escasez. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, sigo siendo el mismo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está hablando de la resiliencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo puedo pasar por la presión más fuerte y puedo estar en el lugar de mayor abundancia. Sigo siendo el mismo. ¿Sabes por qué? Los hombres cambian en los extremos. Porque en el extremo positivo, cuando el hombre tiene abundancia, el hombre puede sacar todos los deseos de su corazón, revela lo escondido de su corazón. Si el hombre tiene abundancia de bienes materiales, va a gastar
en lo que a Él le gusta. Ahí se va a demostrar dónde estaba su corazón. Y cuando el hombre tiene pobreza, en el otro extremo, sucede lo mismo. En ambos extremos se revela lo que tú eres. Y Pablo dice, en Cristo soy el mismo, sigo siendo el mismo, no cambio, la circunstancia no me cambia, el dinero no me cambia, la pobreza no me cambia, la abundancia no me cambia, la situación no me cambia, el muro no me cambia, lo que venga no me cambia, nada me cambia, todo lo puedo en Cristo, que es la razón de mi fuerza. Nos hace ser resilientes. Es la capacidad que tiene un material para estirar. Una liga tiene resiliencia. Segunda de Corintios 11, 23. Son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. O sea, él no está diciendo, son servidores de Cristo, yo tengo más iglesias, yo he fundado más, yo tengo más seguidores, tengo más programas de tele, soy más famoso, me invitan a más iglesias. No, dice, les voy a demostrar. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos. Resiliencia. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas y una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Hasta aquí detengo un momento. Este hombre está diciendo, está sacando la certificación de su apostolado, del por qué él es un verdadero apóstol. Él está presentando las credenciales de su ministerio porque ha sido resiliente, porque ha pasado por las peores circunstancias que a cualquier otra persona lo pudieran aplastar, y dice: aquí estoy con vida en Cristo. Todo esto ha pasado y aquí estoy con vida en Cristo. Él nunca presentó para poder decir que era alguien en Cristo sus posibles logros. No, él presentó todas las cosas que le habían sucedido, y con todo y eso se mantenía fiel en el llamamiento de su apostolado. Eso es la evidencia más grande de que un hombre posee la vida de Dios, que a pesar de cualquier circunstancia que uno puede pasar, con todo y eso sigue sirviendo a ese Dios verdadero al que ama. Yo por eso admiro a hombres como Benjamin Coppersmith. Las acciones hablan más que las palabras, señores. Entonces Pablo dice:
Y con todo y eso, como si no hubiera sufrido nada, con todo y eso, me preocupo por la iglesia. Porque cuando algo está pasando, me pesa. A él no le pesaba su condición, no le dolía lo que estaba pasando, ni el hambre que él tenía, no le dolía el frío que pasaba, ni los azotes que le daban. A él le dolía la condición de los que sufren. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Pablo está hablando de que todo ese proceso en su vida produjo en él no solamente conocer al Dios de toda consolación, sino convertirse en un instrumento de consolación. Entonces es que todo esto que él padeció tuvo mayor sentido, porque ahora Pablo entendía que lo que había pasado en su vida era lo que lo preparaba para poder consolar a cualquier persona que pudiera estar pasando por cualquier circunstancia. Pablo tuvo la misión de expandir el evangelio en un tiempo de persecución para los creyentes. Viajó fundando iglesias y una vez establecidas las iglesias, pues entonces se iba a otra parte. Y cuando él llegaba a los sitios en donde había fundado iglesias o a donde comenzaba una congregación, su mensaje era de exhortación, de enseñanza y de consolación a los hijos de Dios, que pasaban por tribulaciones, que perdían sus pertenencias, que perdían la libertad, que eran perseguidos, que eran amenazados, que eran robados. Él tenía autoridad para hablar de estas cosas. Ahí estaba con ellos Pablo, que había sido encarcelado, perseguido, azotado, pasado hambre, había sido robado. Él se convirtió en la manifestación de ese Dios al que él llama el Dios de toda consolación. Necesitamos cambiar la perspectiva de cómo vemos nuestro problema. Entender que tenemos por la vida del Espíritu la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento y que guarda nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente, pero también entender que cuando pasamos por una situación, al final es porque Dios nos quiere hacer instrumentos de consolación. No veamos nuestra vida, aprendamos a verla no de manera trágica, sino ver detrás de la tragedia que Dios quiere consolar a mucha gente y que nosotros podemos ser los agentes para ello. Padre, muchas gracias por conocer esta vida gloriosa que nos has dado. Te agradecemos porque no es solamente un mensaje vacío, ni es algo psicológico, es tu vida en nosotros, es tu realidad en nosotros. Y yo pido hoy que cualquier persona que está aquí con una situación que quizás nadie conoce, de aflicción, de angustia, yo pido, Padre, que te reveles como ese Dios de toda consolación y que guardes sus corazones, que guardes sus mentes. Y yo
sé que así lo harás porque es tu promesa, es tu palabra. Yo sé que tu palabra hoy hace efecto en la vida de los que oyen, para que puedan caminar en esta realidad que nos has concedido, de esta riqueza que nos prometes. En Jesús.